Y tenemos nosotros f en composición con g en función de x. Esto es igual a f y después reemplazamos nosotros en el valor de este x, el valor de g. En español significa esto, fíjense. Si yo tomo esta ecuación, esta consideración, quiere decir que f de x es igual a x cúbica y g es 2x más 5. Entonces nosotros estamos impuestos a evaluar el valor de menos 1, menos 2, 5, cualquier otro valor. Pero ahora lo vamos a hacer a través de una ecuación. Y aquí me están diciendo que la ecuación debe de ser f en composición con g. ¿Qué simboliza esto? Bueno, que g, en este caso, va a tomar la función del valor de x para poder ser reemplazado en esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense bien, si f es igual a x cúbica y x va a tomar el valor de g, es decir, todo esto va a ser x, entonces x cúbica, la x va a ser reemplazada por 2x más 5 al cubo y sería todo, ¿sí? Así de sencillo es. Entonces siempre la segunda variable, como la que yo tengo aquí, esta que está aquí, esta g, el segundo valor siempre va a ser la función de x y la primera ecuación siempre va a ser, o la primera función siempre va a ser el valor de la ecuación, ¿sí? Para que lo tengan bien presente. ¿Preguntas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a la siguiente y me dice, si f en función de x es igual a x cúbica menos 2x y g en función de x es igual a x más 1, entonces se encuentra g en función de f. Es decir, me están pidiendo la composición de g en composición con f. Es decir, que ahora el valor de f va a ser el valor de x y el valor de g va a ser el valor de la ecuación. Entonces siempre tengo que tener bien organizada mi información y ahora tengo que f de x está compuesta por x cúbica menos 2x y el valor de g va a estar compuesto por x más 1. ¿Quién va a ser x? Bueno, el valor de x ahora va a estar formado por f. Esta sería el valor de x. Y la ecuación sería x más 1. ¿De acuerdo? Esta va a ser mi ecuación. Entonces comenzamos con la composición. G en composición con f. Cuando x vale x cúbica menos 2x es igual a x más 1. Es decir, esta que está aquí, ¿se fijan? Ahora, esta x ya no se va a llamar x. Ahora esa x la voy a reemplazar por la ecuación x cúbica menos 2x, que me va a quedar x cúbica menos 2x, ese es el valor de x, y luego más 1. Y luego, obviamente, si puedo simplificar, pues lo hago. Y si no, pues se queda igual. Por ejemplo, aquí me quedaría x cúbica menos 2x más 1. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería el resultado de esta ecuación. ¿Preguntas hasta aquí?
Profe, ¿Sí? entonces la X del primero se va a cambiar por la operación del que le pide adelante. Así es por la otra función. Así es, correcto. Ok. ¿Más o menos? Sí. Ya está. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente tema, y que es un tema muy importante porque vamos a hablar de lo que es una función lineal. Una función lineal es aquella función en donde el exponente de la función es igual a 1, es decir, que el máximo valor de exponente que tiene una variable sería en este caso x a la 1, ¿sí? Eso sería lo más relevante. Entonces, la ecuación de una función lineal siempre es de la forma y es igual a mx más b. Pero, ¿qué significado tiene m y qué significado tiene b? Ok, por ejemplo, el valor de m siempre va a representar el valor de la pendiente y siempre va a estar acompañado por la x. Y el valor de b lo que representa es la intersección con el eje y. Siempre eso es lo que va a representar. Entonces, B es la intersección con el eje Y, que puede ser positivo o negativo, y la pendiente también puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser nula, pero siempre va acompañada por la X. Entonces, aquí me dice el significado de la pendiente siempre va acompañado por la variable X, la B representa la intersección con el eje Y también se le llama la ordenada al origen. Y el dominio de una función lineal, es decir, nosotros también ya lo habíamos visto, por ejemplo, tenemos nosotros una gráfica y veíamos cómo esa recta seguía creciendo o decreciendo, y veíamos que tenía flechas y que me indicaban que iban crece y crece todos estos valores para X y para Y. Entonces decimos que el dominio y el rango de una función serían todos los números reales, o también lo representamos como desde menos infinito hasta más infinito. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora nosotros vamos a tratar de observar, por ejemplo, cómo sería esta ecuación. Por ejemplo, aquí yo tengo, si f en función de x es igual a menos 8 más 3x, usted con todas estas consideraciones ya puede identificar qué es el valor de la pendiente y cuál es el valor de la intersección. Por ejemplo, aquí, si yo veo que el 3 va acompañada por la X, entonces este es el valor de la pendiente. Y por obvias razones, este que me queda aquí vendría siendo el valor de B o de la intersección con el eje Y. Ahora, déjenme verificar si puedo compartir mejor la pantalla. Lo logro hacer porque ahorita fue imposible con el grupo anterior. Yo tengo, por ejemplo, lo que es el GeoGebra, y aquí yo voy a graficar esa ecuación. El objetivo es que usted pueda ver cómo queda en realidad. Por ejemplo, aquí me dice que la gráfica es menos 8 más 3 veces X. Si no me equivoco. Creo que así queda, ¿verdad? No me acuerdo. Entonces, por aquí queda, fíjense. Aquí está la ecuación. Y yo aquí puedo observar, por ejemplo, cómo si busco la intersección del eje Y, voy a tocar el eje y luego voy a tocar la recta, y entonces es 0, menos 8. Ese menos 8 representa el valor de B. ¿Se fijan?
Entonces, eso es bien importante porque usted ahora va a trabajar también con esta parte gráfica. Entonces, ahí les encargaría mucho toda esa parte, ¿sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, no, profesor. Muy bien. Déjenme ahora, ya para no mover tanto esto, para que no se me vaya a congelar. A usted el GeoGebra le va a servir muchísimo, pues para poder de alguna manera, pues simplificar su tarea y que pueda tener más tiempo libre para la comprensión que para la elaboración de un gráfico. Entonces es bien importante que el GeoGebra usted lo utilice como una herramienta de trabajo para poder simplificar sus tareas, ¿sí? Entonces eso es importantísimo y que no me va a molestar para nada ver un gráfico así, bueno, mientras se resuelve. Entonces, esa gráfica que nosotros hicimos ahorita, pues tiene el valor de una pendiente positiva, es decir, que las pendientes de las gráficas también pueden ser, en este caso, de diferentes tipos. Por ejemplo, podemos nosotros ver como una gráfica puede ser una gráfica positiva, como aquí, por ejemplo, yo puedo ver una gráfica positiva, veo cómo va desde menos hasta más, es decir, desde menos infinito hasta infinito, ¿se fijan? Entonces la gráfica va creciendo de forma indefinida, de tal forma que la gráfica o el valor de la pendiente es una pendiente positiva, por decirlo así, como m es igual a 4x, y también podemos decir que la gráfica es creciente, es decir, que la gráfica va de ser más pequeñita a ir creciendo constantemente, ¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, le identifican que porque va inclinada hacia el lado izquierdo, que porque va inclinada hacia el derecho, y ya comienzan ustedes a ver diferentes formas de encontrar el valor de la pendiente, y eso también es válido. Muy bien. Una pendiente negativa. Dijimos que nosotros vamos a leer siempre de izquierda hacia derecha. Entonces, si aquí está a la derecha, vemos cómo nosotros la recta va decreciendo. La recta va decreciendo muchísimo. Entonces, podemos decir que el valor de la pendiente siempre va a ser una pendiente negativa. Por ejemplo, pendiente es igual a menos 4x, estoy inventando los valores de la pendiente, menos 4x, y entonces decimos que el valor de la pendiente sería decreciente, o sea, la gráfica va a ir decreciendo de forma indefinida. Otro de las pendientes que vamos a ver es la pendiente nula, es decir, cuando yo voy a aplicar la fórmula de la pendiente y luego resulta que la pendiente me sale igual a 0. Entonces, la pendiente nosotros la conocimos como muchas formas: hipotenusa, inclinación, tangente. Pero esta que está aquí en particular es una pendiente que va inclinada, no va inclinada, va paralela más bien al eje de las X. Por lo tanto, no existe pendiente. Entonces, el valor de la pendiente es igual a 0. Y también tenemos, por ejemplo, esta cuando la pendiente no está definida. Y nosotros vimos algo parecido en la semana pasada cuando, por ejemplo, encontramos la división, por ejemplo, la división de 4 sobre 0. Y en la calculadora me salía como un error matemático.
Entonces, esto nosotros lo definimos como una función no definida o indefinido. ¿Se acuerdan? O también dijimos que no existe. Y claro, por eso aquí ponemos un 0 y ponemos la negación para saber que es un conjunto vacío o que no existen pendientes que sean completamente verticales, porque vuelvo a repetir, decimos que la pendiente es una inclinación. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo número 3. En el ejemplo 1, por ejemplo, tenemos nosotros el valor del punto A y el punto B. Lo primero que tengo que hacer yo es organizar la información. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, x1 viene siendo menos 1. El valor de x2 viene siendo 3. El valor de y1 viene siendo 4 y el valor de y2 viene siendo 12. Ahora, ya que tengo yo bien organizada la información, ahora yo debo de entender cómo encontrar el valor de la pendiente. Entonces, la pendiente, la fórmula que utilizamos nosotros es la elevación, es decir, en el eje Y, entre el desplazamiento que se da en el eje X. Entonces, reemplazo los valores y me queda el valor de Y2 vale 12, el valor de Y1 vale 4, es 12 del valor de Y2 menos de la fórmula Y1 vale 4 entre el valor de X2 que vale 3 y el valor el signo de la ecuación y el valor de X1 que en este caso sería menos 1. Entonces el valor de la pendiente me daría a 8 entre menos por menos me da más, me daría 3 más 1 serían 4 y el valor de la pendiente es igual a 2. ¿Qué puedo decir yo de este resultado? Bueno, yo puedo decir que la pendiente es una pendiente positiva y que por lo tanto su valor o la gráfica va a ser creciente. Pero también yo puedo encontrar el valor de la función, es decir, si yo lo grafico, yo puedo encontrar cuál es el valor de la función. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahorita, a ver si lo puedo hacer. Vamos a tratar de graficarlo, ¿sí? Aquí está. Miren, vamos a borrar esta. La borramos. Ahora vamos a colocar esos dos puntos, que serían menos 1,4. Le doy Enter para que se ponga el punto A. Y luego le ponemos el 3,12. Y Enter, que sea nuestro punto B. Ahora vamos a verlo bien en el GeoGebra, a ver cómo nos queda. Aquí está el punto A y aquí está el punto B. Ahora, vamos a trazar lo que es la recta del punto A al punto B. Y lo más importante que quiero conocer es la intersección. Es decir, toco la recta y después voy a tocar el eje Y para que me ponga ahí precisamente o justamente el punto de intersección que existe entre el eje y entre la recta. Entonces sería 0,6. Entonces quiere decir que ese 6 viene siendo el valor de B. Ahora, vamos a tomarle captura de pantalla. Si me lo permite esta cosa. Aquí está. Aquí está. Vamos a ir a la diapositiva. Aquí la vamos a pegar.
justamente aquí. Al cabo ya sabemos cuál es. Y aquí entonces nosotros vimos cómo la intersección con el eje Y es 6. Y si yo ya tengo el valor de la pendiente y ya tengo el valor de B, pues ya puedo saber cuál es el valor de la ecuación, que sería en este caso 2 veces X más 6. ¿De acuerdo? Hasta aquí preguntas. No. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ahora les voy a pedir por favor que ustedes me realicen el ejercicio número 2, que es este, y el ejercicio número 3. Adelante, por favor. Solamente les pido que vayan levantando la mano los que vayan por favor terminando.
Muy bien, ¿listos? Muy bien, voy a comenzar a preguntar, ahí para que esté muy atento, al micrófono. Diego Cepeda, ¿me puede decir por favor, Diego, a cuánto le salió la pendiente del ejercicio número 2? Si está Diego. Se me hace que no está. Bueno. Profe, dice que no le deja prender el micro. Ah, ok, y por el chat, si me pueden por favor decir. Solamente quisiera saber el valor de la pendiente. ¿Sí lo pudo poner? ¿Cuánto es, Diego? Que me puedan decir por ahí. Maestra puso -1. Ah, ¿y creen que está correcto? A mí me dio otra cosa. ¿A qué le dio? -4. Es correcto, -4. Entonces, sería, como resultado, sería -4. Fíjense muy bien. Voy a apuntar me paso para acá, aquí tengo estos 2 puntos y vamos a tratar de realizarlo. Acuérdense que es relativamente importante, o sea, muy, muy importante el tener lo que es la organización, ¿sí? Hay que organizar muchísimo la información. Por ejemplo, yo aquí tengo que X1 vale 2, que Y1 vale 6. Estoy hablando del punto A. Y del punto B tengo X igual a 4, le voy a llamar X2, y Y2 le voy a llamar a -2. Entonces ya tengo la información, encontramos el valor de la pendiente que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. El valor de la pendiente es -2 menos 6 entre el valor de X2 que es 4 menos 2. Entonces la pendiente es igual a -8 entre 2 y la pendiente es igual a -4. Entonces significa que el valor de la pendiente es valor negativo y que es una gráfica que en realidad es decreciente. ¿De acuerdo? Ahora, esto mismo vamos a tratar nosotros de hacerlo en el GeoGebra para que quede más claro y que quede reforzado, sobre todo cuando la gráfica va decreciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a escribir nosotros, voy a utilizar la calculadora de aquí, que sería 2,6, cierro paréntesis y le doy Enter. Después al B, que sería 4,6
menos 2, cierro paréntesis y le doy Enter. Ya que tenga así la información, ya que tenga los puntos, ahora sí, fíjese cómo va a quedar. Aquí lo voy a mover, ya identifiqué A y B. Me voy a ir a recta, toco el punto A, toco el punto B. Y después voy a tocar la intersección de una vez del eje Y con la recta para ver en qué punto se cruza. Y me dice que se cruza cuando Y es igual a 14. Así que vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Aquí está ese punto. ¿De acuerdo? Lo voy a bajar un poquito. Así. Voy a tomar captura de pantalla y me lo voy a llevar a la diapositiva para que ustedes la puedan ver de forma correcta. Ahora aquí la tengo. Déjenme ver si la puedo bajar un poquito. Ahí se ve perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo observo, fíjense cómo se mueve la gráfica. Desde menos infinito hasta infinito va de más, va a menos. Es decir, que es una gráfica decreciente. ¿Se fijan? Y como el punto de intersección con el eje Y que nosotros le llamamos B. Por lo tanto, me quedaría que la ecuación lineal, que es de la forma mx más b, me daría como la pendiente, que es menos 4 veces x, y el valor de b, que en este caso también es positivo, que me daría 14. Entonces, así es como yo puedo identificar cada uno de los gráficos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, Diego, maestra. ¿quedó claro, Diego? ¿Sí, hijo? Chiquillo. Yo soy Paola, pero quería preguntarle ¿cómo se llama? Estoy apuntando las fórmulas y esta fórmula es de la pendiente, ¿verdad? Para sacar la pendiente. MX más B. No, fíjate, hija. Para sacar la pendiente es esta, ¿verdad? Ah, ok. Y esta es la ecuación de una función lineal. Entonces, a ti cuando te pregunten, de hecho en el examen para la facultad, te van a preguntar cuál es la ecuación de una función lineal y tú ya la vas a saber, que es cuando el exponente de la x siempre va a ser 1. ¿Y qué tipo de gráfico te va a salir? O lugar geométrico, una recta. ¿De acuerdo? Que les quede bien claro, porque todo esto que van a ver ustedes ahorita es para ingreso a la facultad también. Muy bien. Vamos a ver. El siguiente ejemplo, yo espero que ustedes lo hagan. Bueno, vamos a hacerlo también nosotros, para que andamos con rodeos. Vamos a tomar este punto. Vamos a abrir otra diapositiva. Ahorita que anda bien buena onda la computadora. Aquí está. Y vamos a obtener el valor de la pendiente. Fíjense muy bien. Siempre organizado. Siempre. Aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es, para aquellos que tienen dudas de que si siempre A es el punto 1, no. Yo lo puedo llamar como yo quiera, pero siempre en orden. Si A va a ser el punto número 2, lo tengo que llamar X2 y Y2. Y si B va a ser el punto número 1, lo tengo que llamar X1 y Y1. Organizo la información, no importa que escriban mucho. X1 es 5, X2 es menos 1, perdón, aquí ya me confundí. X1 es 5, X2 es menos 1, ahora me voy con la Y. Entonces, déjenme borro.
Aquí está. Y sería Y1 es 4 y Y2 también es 4. Ahora, pendiente. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Cuánto vale Y2? 4. ¿Cuánto vale Y1? 4. ¿Cuánto vale X2? Menos 1. ¿Cuánto vale X1? Menos 5. Entonces la pendiente es igual a 0 entre menos 6. Y 0 entre menos 6 me da igual a 0. Entonces quiere decir que esta es una pendiente nula y que su característica es que es paralela al eje X. Ahora vamos a ver qué tan cierto es. Me voy al GeoGebra, borramos todo y vamos a poner aquí los puntos, que sería menos 1,4, enter. Después escribimos 5,4, enter. Y ahora sí vamos a ver todo lo que es el GeoGebra. Ponemos nuestra recta que va de aquí a aquí. Y fíjense lo que tenemos aquí. Aquí tenemos que no hay pendiente, la pendiente es 0. Pero lo que sí tenemos es la intersección con el eje Y. Así que vamos a buscar la intersección de Y con esta recta. Y tenemos que es 0,4. Entonces aquí mismo nosotros vamos a tomar la captura de pantalla y vamos a pegar aquí. Vamos a cerrarlo un poquito. Aquí tenemos nuestra gráfica. Identificamos nosotros el valor de la intersección con Y, perdón, que es B. Entonces me quedaría que la ecuación de una función lineal es Y es igual a mx más b. ¿Cuánto vale x? 0. Por lo tanto, esta se cancela. Entonces, ¿cuál es la ecuación? 4. ¿Se fijan? Entonces, aquí la ecuación me dice que Y es igual a 4. ¿Preguntas? Profe, la B, ¿por qué? ¿La B qué, hija? La B es 4 porque... Porque cruza con Y. ¿Sí? Ok. Y el valor de la pendiente es 0. Sí, yo entendí. Entonces, pues ya no la colocamos. Por eso me queda que Y es igual a B o Y es igual a 4. ¿Sí? Ok, maestra, y nada más, perdón. No, tú pregúntame, mi amor. A ver, tú dime. En el ejemplo pasado que estaba apuntando, pusieron primero los valores de A como X1 y Y1, y ahora vi que los puso como X2 y Y2. ¿Eso puede cambiar? O... Claro, sí. O sea, aquí yo estoy tratando de demostrar que no importa cuál sea tu organización, que tú puedes tomar el punto A como si fuera X1, Y1 y el punto B como X2, Y2, porque a lo mejor así es lo más fácil, pero también yo lo puedo cambiar y va a salir exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, no tiene por qué modificar el resultado, porque las matemáticas son exactas. Entonces, no importa por qué camino te vayas, siempre vas a ir al mismo lugar, ¿sí? Muy bien. Entonces, otra de las formas de poder nosotros localizar la pendiente de una función es a través de una tabla de valores. Y en la tabla de valores, por ejemplo, tenemos nosotros esa que es de manera horizontal y podemos nosotros verificar varios puntos. Tenemos
el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Entonces, por ejemplo, aquí también yo puedo identificar la intersección con el eje Y, ¿se fijan? Porque aquí, en este punto, sobre todo en 0,5, es decir, cuando X es igual a 0, bueno, voy a empezar a utilizar simbología. Esta flecha significa entonces. Entonces, la intersección con el eje Y es igual a 5, ¿sí? Y ya lo vimos nosotros ahorita en las gráficas, cómo eso es correcto. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Bueno, yo voy a escoger de esos 5 puntos, yo voy a escoger 2. Voy a escoger, por ejemplo, el punto A y el punto D. Voy a escoger estos 2. Y lo que voy a hacer ahora es que me voy a ir al GeoGebra y voy a colocar todos estos puntos. Déjenme nada más saber cuáles son. Profe, ¿Sí? una duda. Sí. Para la tarea, el GeoGebra, ponerle una captura de pantalla, ¿vale como procedimiento o Claro. hay que ponerlo además? Ah, bueno, la gráfica es únicamente el poder visualizar cómo queda, ¿verdad? Pero el procedimiento también es muy importante. Ok. Pero fíjate que en casi todo el libro nos van a pedir gráfica, entonces tú ya tienes el GeoGebra para poderlo realizar, ¿sí? Va a ser válido también hacerlo aquí. Entonces aquí yo ya puse estos 2 puntos como referencia, me voy a este icono para poner la recta de A a B, luego me voy al segundo icono para buscar la intersección. A mí la que me interesa es con el eje Y, por eso voy a toco el eje Y y toco la recta. Y ya me va a dar el punto C, que es el punto de intersección, que es 0,5, que efectivamente es lo que viene en la tabla, como, como intersección. Sin embargo, a lo mejor aquí nosotros no lo podemos apreciar a simple vista, pero sí sería muy bueno que a partir de la tabla de valores nosotros lo podamos distinguir. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo la intersección con el eje Y, que sería en el punto 0,5, igual que me lo marcó el GeoGebra. Ahora, ¿cuál es el valor de la pendiente? Entonces dijimos que yo escogí ahora le voy a llamar X1, Y1, a este le voy a llamar X2 y Y2, y ahora sí voy a sacar el valor de la pendiente. Y2 vale 9, menos Y1 que vale 1, entre X2 que vale 2, menos de la fórmula el valor de X1 que vale menos 2. Entonces la pendiente es igual a 8, menos por menos me da más, y 2 más 2 me da 4, así que el valor de la pendiente es 2. Entonces yo puedo decir que el valor de la pendiente es positiva y por lo tanto es creciente, y lo puedo identificar en la gráfica cuando vamos desde menos infinito a infinito y vemos cómo va creciendo. Por lo tanto, decimos nosotros que la gráfica es creciente. Entonces también podemos observar de una vez cuál es la ecuación de esta tabla de valores. La ecuación sería el valor de la pendiente es 2 veces X, y el valor de la intersección con el eje Y, es decir, el valor de B, que en este caso vale 5. Entonces la ecuación es 2X más 5. ¿Preguntas hasta aquí? No, pues, Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede ahora que yo tengo una gráfica?
yo tengo una gráfica y a lo mejor aquí también me van a pedir a encontrar cuál es el valor de la pendiente, cuál es la intersección con el eje B y cuál es la ecuación de la gráfica. Entonces, nosotros sabemos que una gráfica está compuesta por muchísimos puntos. Y de todos esos puntos yo puedo escoger los que yo quiera, ¿sí? Y por conveniencia, obviamente, voy a escoger aquellos puntos que tengan un valor entero, porque ¿para qué me meto con decimales? ¿Verdad? Si puedo tener algo mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí yo puedo encontrar un punto exacto que es este, que esta sería menos 3,0. Aquí le voy a llamar punto A. Otro valor entero es este, por ejemplo, que aquí me marcaría como menos 2,2. Es este punto, no me lo deja poner. Aquí. Y a este lo voy a llamar punto B. También puedo encontrar este que está aquí, también como un valor entero, que sería menos 1,4 y le voy a llamar C. Y también tengo este otro punto, también exacto, que sería 0,6. Y además este 0,6 representa el valor de B, que sería la intersección con el eje Y. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tengo varias opciones para escoger. Tengo varias formas para poder escoger el valor de la pendiente, para poder sacar la pendiente. ¿Y cuál voy a escoger? Lo que yo quiera. Voy a escoger el B y el C. ¿Sí? Por ejemplo, a este le voy a llamar X1, Y1, y a este le voy a llamar X2 y Y2. Y entonces, ahora sí voy a sacar el valor de la pendiente. Y tengo lo siguiente. ¿Cuánto vale Y2? Vale 4. Menos de la fórmula. El valor de Y1 que vale 2. Entre X2 que vale menos 1. Menos de la fórmula. El valor de X1 que vale menos 2. Entonces la pendiente es igual a 4 menos 2, 2. Aquí me daría menos 1 más 2. Sería 1 positivo. Así que la pendiente es igual a 2. Por lo tanto, de esta gráfica podemos decir nosotros, bueno, que la pendiente es positiva y que el gráfico es creciente. Y que la ecuación de la función lineal, que es de la forma mx más b, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, que el valor de la pendiente es 2 veces x y el valor de la intersección con el eje y, que es 6. ¿Preguntas hasta aquí? Chiquillos. Bueno, profe, pues No, entendí. Muy bien. Para calcular otra vez la pendiente se pueden en este caso tomar valores, digo, coordenadas al azar. Bueno, no al azar, sino que cualquiera de las coordenadas con tal de que sean 4. Claro, sí, claro. A lo mejor tú se había escogido el A y el D o el A y el C y cualquiera que tomemos va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Y son muy buenas preguntas porque al final de cuentas, así va a ser. O sea, ya cada quien en la casa lo va a hacer de forma diferente, pero el resultado siempre tiene que dar lo mismo. Bueno, aquí por ejemplo yo tengo que el comportamiento de lo que es la gráfica según el valor de la pendiente. Entonces quiero que observe, por ejemplo, que aquí yo tengo 2/5, tengo 1 que no se ve y tengo el 2. O sea, del más pequeño al más grande. Fíjense bien. Entre más pequeño sea el valor de la pendiente, siempre va a ir más inclinada hacia el eje de las X. Y entre más grande sea el valor de la pendiente, siempre va a ir más pegada al eje de la Y. ¿De acuerdo? Es únicamente como información.
Ahora, aquí también tenemos nosotros cuando las funciones o las rectas van acompañadas por otra. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que existen dos rectas. La recta azul, que es y es igual a 2x más 3. Le voy a poner que esta es la recta 1. Y la recta número 2, que sería y es igual a 2x más 1. Entonces, al ser paralelas, nosotros podemos decir de antemano que la característica principal de esta es que si la recta 1 es paralela a la recta número 2, quiere decir que el valor de la pendiente 1 con el valor de la pendiente número 2 van a ser completamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las rectas son paralelas, el valor de la pendiente es igual para ambos casos. Y aquí lo podemos ver, como el valor de la pendiente aquí es 2, y aquí el valor de la pendiente 2 también es 2. Entonces decimos que son completamente iguales siempre que yo tenga rectas que son paralelas. Muy bien. Ahora, eso es informativo. Después les voy a enseñar que también existen, por ejemplo, pendientes oblicuas y pendientes perpendiculares. Ahora, otro de los puntos que nosotros tenemos que ver es cómo modelar una función lineal de la forma y es igual a mx más b en un problema razonado. Por ejemplo, aquí dice, el número de hojas que se utilizan en una imprenta está dada por la siguiente ecuación, que sería h es igual a 3f más 500. O también le podemos decir como h en función de f es igual a 3f más 500. Entonces, por ejemplo, aquí ya me están dando lo que es una ecuación. Y luego me dicen, o sea, bien buena onda, donde h es la cantidad de hojas. O sea, ya me están diciendo la ecuación, ya me dice qué significado tiene cada valor o cada variable. En este caso me dice que f es la cantidad de folletos a imprimir y me dice, pregunta número 1, ¿cuántas hojas? Es decir, me piden encontrar el valor de h si tengo tanta cantidad de folletos. Y en el inciso B me dice cuántos folletos se podrán imprimir si tengo tal cantidad de hojas. Entonces es un problema muy noble porque ya te está dando toda la información. Tú lo que tienes que hacer es únicamente, aparte de observar y de analizar la información, es únicamente representarla. Por ejemplo, en el inciso A me dice, ¿qué sucede si yo tengo 1500 folletos? Y ya sabemos que F son los folletos, por lo tanto únicamente reemplazo los valores. Y entonces, ¿cuántas hojas necesito para hacer 1500 folletos? ¿Alguien ya encontró la respuesta? ¿5.000 hojas? 5000 hojas, excelente. Sería de 5000 hojas. Ya tengo la primera respuesta. Y en cambio, en el inciso B me dicen cuántos folletos. Entonces, por conveniencia, yo voy a poner la fórmula de esta manera. 3f más 500 es igual a h. ¿Para qué? Porque en realidad me van a pedir despejar la variable f, que es la cantidad de folletos. Y ahora me dicen que h, en realidad la cantidad de hojas que serían de 45.678 hojas. Ahora vamos a despejar. 3f es igual a 45.678 menos 500. Y me quedarían en realidad 45.178. Y después el 3 de estar multiplicando, ahora va a pasar dividiendo y me va a quedar que la cantidad de hojas serían ¿de cuánto?
15.000 59. 59.33 aproximadamente. Esa va a ser la cantidad de folletos que van a salir con esa cantidad de hojas. Ahora, esa es únicamente una forma de ver un problema razonado. Me dan la ecuación, me dicen qué significado tiene cada variable y bueno, me la ponen muy sencilla. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, que es la renta de un automóvil, en donde me dicen que son 520 pesos diarios. Aparte me dan una palabra clave que me dicen que es más 0.30 por kilómetro recorrido. Y como pregunta número 1, aquí me están diciendo que yo debo de determinar cuál es la ecuación relacionando el costo diario por el número de kilómetros recorridos. Ahora, la fórmula de una función es y es igual a x más b, en donde nosotros decimos que esta es la variable dependiente y decimos que x es la variable independiente. Entonces aquí ya me están diciendo que el costo es la variable dependiente, ya me lo están diciendo. Y me dicen que x viene siendo el número de kilómetros. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra ecuación. Me dice que son 520, disculpas por las líneas que se ponen de más, 520 más 0.30. Pero ahora, ¿dónde va la x? ¿Dónde va esa variable independiente? En el punto 30. En el punto 30, claro, porque es punto 30 por kilómetro recorrido. Por lo tanto, aquí me quedaría que el costo diario serían de 520 más 0.30 por los kilómetros recorridos. Ahora, si me dicen que determine el costo cuando son 12 kilómetros, pues únicamente reemplazo por 12. Así que cuando recorremos 12 kilómetros, ¿cuál es el costo? Chicos, $523.60. perfecto. Ahora, ¿cuál sería el costo diario si serían 16 kilómetros? $524.8. ¿Así? Muy bien. Y por Sí. último serían 526. 526. Excelente. Ahora fíjense muy bien. En el primero ya les dije todo lo que nos dan y en el segundo ejemplo tenemos que construir nosotros la ecuación. Por eso es muy importante recordar el valor de la variable dependiente y de la variable independiente. Muy bien. Por último, la variación lineal. Una variación lineal, por ejemplo, es aquella en donde nosotros hablamos que y es directamente proporcional a x. Y la ecuación que nosotros utilizamos para este tipo de ejercicios es el de y es igual a k por x. K representa en realidad el valor de la constante. ¿Para qué? Bueno, porque esa ecuación que yo voy a utilizar de la variable dependiente y la variable independiente junto con la constante me va a servir como referencia para resolver problemas similares. Por ejemplo, me dice, si un auto recorre 120 kilómetros con 3 galones de gasolina
y recorre 400 kilómetros con 10 galones de gasolina, entonces determina el valor de la constante. Además, dime cuál es la función de la variación lineal para poder después realizar el siguiente ejercicio de buscar cuántos kilómetros recorrerá si utiliza 18 galones. Entonces, aquí lo más importante es saber quién es Y y quién es X. Y sería, por ejemplo, la cantidad de galones o la distancia recorrida. Igual para X. ¿Cuál creen que sea? Galones Y. Galones Y. Y X sería entonces la distancia. Sí. Ok. Vamos a leerlo bien. ¿Cuál depende de cuál? La distancia depende de los galones. La distancia depende... Ah, entonces me estás diciendo al revés. Me estás diciendo que la distancia es el valor de Y que X son los galones. Así sí es correcto. Muy bien. Si yo ya tengo esta información y la ecuación es Y es igual a K por X, entonces lo que voy a hacer es únicamente reemplazar cada uno de los valores. ¿Para qué? Pues para poder sacar esa constante proporcional. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo y entonces me quedaría como 120 kilómetros entre 3 galones y resulta que la constante proporcional sería de 40 kilómetros por cada galón. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi constante proporcional. Ahora, con esta yo puedo formar la ecuación. Es decir, ahora voy a cambiar también, según lo que tú me comentaste, que es la distancia es igual a los 40 kilómetros por galón Supongamos que yo quiero cambiar la fórmula. Y es igual a K por X. Ahora, ¿cuál es la distancia? En el inciso C, si me dice que que utilizó 18 galones. Entonces multiplico y me quedaría que serían 720, cancelamos galones con galones y me da la unidad en kilómetros. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer con 18 galones sería en este caso de 720 kilómetros. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ese tema estuvo más fácil. ¿De veras? Bueno, yo por lo menos lo sentía así, los demás batallé mucho para entenderle. Claro, claro, pero como quiera vamos a estar repasando, ¿eh? Eso sí, esa parte no se preocupen. Ahora, vamos a las sesiones asíncronas. Todas estas son las sesiones asíncronas. Parece que es muchísimo porque son hasta 2, ¿sí? Sin embargo, no es tan extenso el material, es digerible, ¿de acuerdo? Entonces, trate usted de hacerlo, trate de comprenderlo, y sobre todo, si tiene cualquier duda, puede hacer, por ejemplo, un ejercicio o dos, al cabo nada más por ahí les ponen una selección de ejercicios y después me pregunta si Dios quiere el viernes, ¿sí? Y lo que les sea más complicado me lo pregunta y aquí lo tratamos de resolver. El objetivo es que tenga su material o su tarea
bien hecha para que pueda obtener un buen promedio, ¿sí? Sí, profe, gracias por el tiempo que nos dedica. No, para eso estamos, hijo, no se preocupe. Muy bien. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, muchas gracias. También usted por la paciencia, sobre todo cuando se me va aquí el internet o que está muy, muy lento esto. Pero el único objetivo es que usted aprenda. Muy bien, chiquillos. Entonces, también para ustedes un aplauso bien grande porque es de verdad que una tarea titánica, pero yo sé que nos va a ir bien. Así que ahora sí, vamos a descansar un rato y los veo en la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, profe. Bonita tarde. A ver, profe, ojalá se la Gracias, pase bien. profe. Gracias. Gracias. Buen día, profe. Igualmente, hasta luego. Bye, maestra. Hasta luego, Bye. profe. Hasta luego.